Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con la exposición de trabajos premiados, proyectos premiados con Tomás García Verdejo, Joaquín Sama. En este caso estamos con el premio Joaquín Sama en la modalidad A de una escuela más cívica y solidaria. Y se trata del proyecto 321 Acción, el cine y los ODS, del IES Jaranda, de Jarandilla de la Vera. Como muchos sabéis, el IES Jaranda es un centro dinámico, inquieto, con una preocupación constante por ampliar horizontes metodológicos, y en estas secuencias sabéis que son referentes regionales en implantación de metodologías activas. Comenzaron con ABP, aprendizaje basado en proyectos, dieron un impulso muy importante en la región al aprendizaje servicio, fueron los impulsores de acuerdos de colaboración entre Consejería de Educación y Consejería de Sanidad y Bienestar Social para dar una cobertura legal a esas intervenciones que hacen los centros cuando están con proyectos intergeneracionales, con residencia de ancianos y demás. Todo eso se recogió en un acuerdo marco y tal, que fue impulsado desde el centro. También impulsores del PIEX, del proyecto intergeneracional de Extremadura. Y llevan 3 años, más tiempo, haciendo una apuesta decidida también por integrar la educación sostenible, los objetivos para el desarrollo sostenible dentro de su currículum. Tenemos con nosotros hoy, para presentarnos el proyecto, a la coordinadora del mismo, con Chelo Hidalgo, y Ignacio Nacho Chato, que serán los que nos presenten su proyecto. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros somos lo que en el argot se llama un matrimonio pedagógico, pero en sentido literal. Solamente tenemos aquí, han traído unas agendas que os vamos a dejar para que estén circulando por ahí, echéis un vistazo, porque el trabajo que realizan durante el curso lo tienen reflejado todo en su agenda escolar, que es la que guía un poco el trabajo de cada año, ¿de acuerdo? Echad un vistazo, luego al final las volvemos a dejar aquí. Disculpa, Nacho. No te preocupes. Decía que somos un matrimonio pedagógico en el sentido literal. Ya sabéis que en el gremio somos endógamos y en este caso es una prueba. Además nos conocimos aquí en Mérida, en el Santa Eulalia, y a partir de ahí llevamos una larga trayectoria juntos. Bueno, yo no sé si estaréis ya muy cansados, imagino que sí, después de escuchar tantas y tantas ponencias o no. Y bueno, voy a intentar resumir en nada, lo más posible, para que dé pie cuanto más al diálogo, ¿no? que yo creo que es lo que más nos enriquece. Bien, a todo lo que ha dicho Alfredo, y gracias, es verdad que nuestro centro es un centro, yo no sé si joven o no, lleva 25 años, justo este año son las bodas de plata de nuestro instituto. Y de esos 25 años, pues llevamos 24, 23 años en él. Y es verdad que hemos no tratado de innovar por innovar, venimos de la charla de abajo y de eso hablaba, pero sí que hemos hecho una serie de planteamientos que han resultado novedosos y esperamos que rompedores. Como bien sabéis, en los centros no todos hacemos lo mismo, o dicho de otra manera, no formamos una comunidad en plena cohesión y comunidad de planteamientos, propuestas, compromisos e intereses, ¿no? Entonces, bueno, siempre somos una minoría que afortunadamente pues, ha dispuesto al menos de la capacidad de obrar y liderar todo lo que le han permitido, ¿no? En este caso, como hemos formado parte de equipos directivos y los que siguen siendo equipo directivo pues, comparten la misma idea y las mismas propuestas y casi los mismos sentimientos, pues resulta un poquito más fácil, ¿no? Todo lo fácil, repito, que supone el plantear propuestas y planteamientos en un centro en el que no todos vamos a lo mismo, ¿no? Bueno, como hoy venimos a vender, más que a vender, a presentar lo que es uno de los proyectos, y este es uno, fijaos, hoy lo recordábamos, que este premio fue forjado en una tarde, es decir, fue Chelo la que dijo, ostras, ¿cuándo se termina el plazo para los premios Joaquín Sama? Y terminaba justo al día anterior, así que como teníamos medio hecho, lo tenía Chelo medio preparado por otras cuestiones, pues fue el que se presentó. Pero lo mismo podría haber sido esta propuesta que la del año anterior, que la del siguiente o la del siguiente. Y ahí tenéis
4 ejemplos, 4 modelos que están pasando en forma de agenda por las butacas para que los podáis ver. Quiero decir con esto que no venimos a presentar solamente lo que es el que ha sido premiado, que es 321 Acción, el cine y los ODS, sino que venimos a presentar o plantearos lo que es una forma de entender el aprendizaje, la educación, lo que es la pedagogía o incluso más allá la filosofía de lo que debería ser un centro educativo, en este caso de un instituto, pero perfectamente ampliable a cualquier ámbito o cualquier nivel educativo, sea primaria o sea infantil, ¿no? Bueno, ya que lo que venimos a plantear es justo este proyecto, que es el cine y los ODS, deciros que esto es fruto de un proyecto o de un proceso mucho más amplio, ¿no? de iniciativas y de reflexiones. Yo no sé cuándo fue la primera agenda escolar que nosotros propusimos, hace 15 años o más. No sé si os acordáis aquello que salió por parte de la Administración del compromiso con las familias, que implicaba la obligación de dar al alumnado una agenda escolar. Pues nosotros fuimos los culpables. Es decir, al parecer, nosotros que dábamos a los alumnos una agenda escolar, eso a la Administración que entonces estaba, que no recuerdo cuál era, le gustó la idea y la iniciativa y a partir de ahí lo estableció como ley y norma, ¿no? Que todos los centros establecieran a través de una agenda escolar ese compromiso con las familias. Quiero deciros que esto viene siendo una iniciativa, una experiencia que veníamos haciendo hace muchos, muchos años. Es verdad que a raíz de esa propuesta, pues lo que hicimos fue pues, bueno, incorporar a esa agenda pues, otras iniciativas, otras propuestas. En un principio la relacionamos muy estrechamente con lo que es la animación a la lectura y sobre eso habría mucho que hablar y discutir y yo en eso soy muy irreverente. Pero bueno, de esos planteamientos en los que en un principio partimos, se fue desarrollando hasta el punto de que la animación a la lectura se nos quedaba muy corta. Entendíamos que para animar a leer, fijaos lo que voy a decir, no hacía falta leer, ni siquiera habría que plantearlo en el contexto o del entorno literario, y que más importante que eso era animar a la expresión, a la comunicación, al compromiso y sobre todo a la acción. El hecho de que la palabra acción esté en esta agenda no es gratuito, ¿no? Lo decía Alfredo y es verdad, hace años impulsamos todo lo que suponía el proyectar la acción del aula fuera del centro y sobre todo plantear un aprendizaje transformador. Esto que suena como muy bonito cuando se dice, en nuestro caso es real. Es decir, lo que hemos planteado primero es relacionarnos estrechamente con el entorno y tratar de colaborar y actuar para, en la medida que podamos, el conseguir una cierta transformación del entorno. Todos los proyectos e iniciativas que hemos llevado a cabo en los últimos años han ido orientados hacia eso, ¿no? Lo habremos logrado más o menos, con más o menos éxito, pero ha ido orientando hacia eso. Claro, Jarandía de la Vera es un entorno rural, nuestro municipio tiene menos de 3.000 habitantes, es cierto que tenemos un planteamiento comarcal por necesidad, en nuestro instituto vienen alumnos de hasta 9 municipios, pero sí que es cierto que hemos intentado mantener ese compromiso con lo que es el entorno, lo que es el ámbito comarcal y sobre todo comprometidos con los problemas que más nos preocupan, que tiene que ver pues eso que se habla tanto de la España vaciada y que tiene que ver con el despoblamiento y el envejecimiento de la población. Alfredo comentaba que es verdad, desde hace muchos años nos interesó el ámbito intergeneracional, hace ya casi 10 años, ¿no? Que empezamos con este tipo de iniciativas y tal vez sean las que más gratificaciones nos han provocado. Y posiblemente además lo que nos haya permitido el conseguir mayor influencia incluso en el ámbito administrativo, de la administración, mejor dicho, porque hemos conseguido una cierta proyección y sobre todo que nos hagan caso, ¿no? Y que hayamos recibido el respaldo y el compromiso institucional, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que iniciativas que salieron del centro se convirtieron como que la celebración escolar del 29 de abril, que es el Día Escolar de la Convivencia Intergeneracional, partiera de nuestro centro, o que esos programas de actuación de los que hacías mención antes, Alfredo, pues se hayan convertido en compromisos políticos y que hayan dado pie a lo que es el primer compromiso institucional que existe a nivel estatal y a nivel europeo, que es un plan intergeneracional para Extremadura 2020-2025 que presentamos en diciembre de 2020. Es decir, que afortunadamente este tipo de iniciativas han conseguido tener cierta proyección. Bueno, a lo que iba pues,
como veis, nuestra forma de entender la agenda, no sé si habréis visto que en el título... No, esta no es la última presentación que enviamos. En el título que sí que tenéis en el programa, habla en una doble acepción de lo que es la agenda, ¿no? Lo que tenéis por ahí circulando son las agendas escolares que repartimos al alumnado todos los años, y quería hacer el doble juego con la Agenda 2030. Era un juego de palabras burdo, pero que nos servía a plantear que los ODS tienen que estar en la agenda diaria de los centros. Hoy habréis escuchado varias veces que la Agenda 2030, que los ODS, es algo más que un pin o que una identificación con unos colores, ¿no? Y en eso va, ¿no? De eso iba la propuesta que hoy os íbamos a plantear, y es que los ODS tienen que estar integrados en la agenda diaria de un centro educativo o en la agenda diaria de un alumnado, y qué mejor que esté en la propia agenda que los alumnos tienen a su disposición, ¿no? Que es lo que estáis viendo. Bien, esa agenda recoge, en este caso, en torno al cine, que es la que se ha premiado, pero que, como veis, ha recogido otros mundos culturales, artísticos, escénicos, como veis, el cómic, la fotografía y la música, este año la poesía y las artes, ¿no? Entonces, va orientada siempre a un ámbito artístico-cultural. Hoy que se ha puesto también en voz el tema de la New European Bauhaus, el tema de la Bauhaus con esos 3 principios esenciales que son la sostenibilidad, la inclusión y la belleza, pues de una forma u otra los incorporamos antes de que existiera este plan. Es decir, nosotros hemos Bauhaus antes de la Bauhaus, porque entendíamos que estos 3 elementos eran esenciales para incorporarlos, ¿no? Y sobre todo con las vistas hacia que todo ese planteamiento supusiera una proyección en la realidad de nuestro entorno, ¿no? Y de nuevo aquí, y repito porque son cosas que he escuchado hoy y que vienen al pelo, sobre todo porque lo local viene antes que lo global, o mejor dicho, la mejor forma de percibir lo global y de actuar en lo global es en lo local, ¿no? Bien, de una forma u otra, lo que inició siendo una propuesta de desarrollar iniciativas de fomento de la lectura, nos dimos cuenta que se nos quedaba corto y que necesitamos algo que vertebrara, ¿no? Que vertebrara de una manera ojalá que inter, y digo ojalá porque no siempre es fácil poner de acuerdo, y sobre todo en el ámbito de la secundaria, a distintos departamentos, a distintos profesores, para llevar algo a cabo en conjunto, ¿no? Entonces, de una manera u otra, lo que planteamos fue esto, ¿no? Es decir, cómo llevar a cabo aprendizajes y acción social en torno a un eje que lo vertebre. Todo esto tiene una fácil articulación en lo que es la nueva articulación curricular. Yo sé que estamos en un momento en el que todavía muchos de vosotros, y digo vosotros y no me incluyo porque yo he estado muy metido en lo que es este diseño curricular, estamos incorporando el nuevo currículum de la LOMLOE y parece como que si esto se nos viniera de nuevas ante una situación sobrevenida, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en LOMLOE antes de la LOMLOE. Y esto sí que nos da una cierta, ¿cómo decir?, proximidad o una cierta tranquilidad. Todo centro que haya pretendido hacer cosas distintas, diferentes, innovadoras, antes de 4 o 5 años, era complicado. De hecho, tuvimos necesidad muchas veces de sentirnos apoyados con otros centros que hacían cosas parecidas. Yo recuerdo, y ahora que te veo ahí, Lola, cuando iniciamos todos los procesos de cambio e innovación, como eran tan, no sé, diferentes a lo que venía haciéndose, necesitábamos contar con aliados porque era todo un mundo en contra, ¿no? Empezando por el propio centro, empezando por los propios compañeros, ¿no? Y eso nos dio pie a necesitar alianzas. Pues bien, 10 años después, lo que hacíamos se ha convertido en ley. Yo he participado en lo que es el desarrollo curricular, en la arquitectura curricular del Ministerio de Educación como asesor y me siento perfectamente reconocido en la nueva ley. Todos aquellos que reneguéis o que cuestionéis o que planteéis que la nueva ley es una ley que viene de fuera del contexto educativo, os engañáis. Es decir, la nueva ley está hecha, diseñada por profesores en activo. Y esa es tal vez
una de las cosas buenas que tiene la nueva ley, que está hecha por profesores que ejercen. Posiblemente una minoría que venía haciendo cosas bueno, que entonces eran diferentes, distintas, pero está hecho por profesores. No es algo que venga ni de expertos, ni de psicólogos, ni de pedagogos, ni de políticos. Esta ley está diseñada por profesores en ejercicio. Y es una ley que responde, yo veo que hace alguien así que no, te juro que sí. Es decir, yo he sido asesor externo, en este caso, del área de ciencias sociales, y te he de confesar que el diseño curricular de la LOMLOE en ciencias sociales, geografía e historia, de la ESO, y los currículos de bachillerato, de historia, de geografía, de historia del arte, de instrumento contemporáneo, de historia de España, está hecho por profesores de secundaria. Es verdad. Otra cosa es que nosotros no seamos tal vez el reflejo o la representatividad de la mayoría, pero es lo que venimos haciendo desde hace tiempo. Y es lo que debería haberse hecho desde hace tiempo en los centros educativos. Tal vez todo ese proceso de innovación, de reforma, tendríamos que haberlo llevado a cabo mucho antes, ¿no? Y que nos ha pillado tal vez por una falta de compromiso o de responsabilidad a la hora de llevarlo a cabo. Pero la LOE lleva más de 15 años en ejercicio, en activo, y muchas de las cosas que plantea la LOE ya venían anunciadas en la LOGSE, es decir, que no hay excusa, no hay excusa. No sé a qué viene tanto paréntesis, cuando lo que yo venía a plantear es que todo lo que recogía ese proyecto, que era el cine y los ODS, venía muy bien para estructurar lo que ahora vienen a llamarse unidades de programación. No sé qué familiaridad tenéis ya con la nueva semántica de la LOMLOE, pero son los elementos que nos sirven ahora para identificar cómo debemos programar o cómo debemos desarrollar en el aula las propuestas de aprendizaje, ¿no? Y es verdad que lo que recoge, en este caso, los ODS y el cine o los otros proyectos que hacíamos antes o lo que hacíamos después, sirven para que un centro educativo tenga un referente, un eje, donde poder recoger propuestas, ideas, planteamientos que aúnen, que coordinen a profesores de distintas áreas, de distintos cursos, para llevar a cabo acciones, bien unidades de programación, bien situaciones de aprendizaje. Las fotografías puede que no les falte contexto, ¿no? Y no sepáis interpretarlas. A la izquierda tenéis una imagen que tiene que ver con el tema de lo que os decía antes, de la España vaciada, desarrollo local, cómo promover actividades, iniciativas en una zona como es la comarca de la Vera y en este caso pues municipios como Cuacos de Yuste, Aldanueva, Jarandilla de la Vera, ¿no? Y es la ruta del emperador Carlos V, yo no sé si alguno la conoce, pero desde hace unos años venimos colaborando muy estrechamente con la red de cooperación de las rutas Carlos V, con la comarca de la Vera, con la mancomunidad, con los ayuntamientos que se encargan de esta ruta, y es una forma de integrar nuestras propuestas de aprendizaje en torno a iniciativas que tienen que ver con el desarrollo local. O a la derecha, pues tenéis, situación de aprendizaje, en este caso, muy en contacto con nuestra, ¿cómo decirlo?, un tema transversal esencial de nuestro centro, que son los programas intergeneracionales. Es verdad que nosotros iniciamos lo intergeneracional fuera del centro, con una residencia, Servimayor, en los Arts de la Vera, una iniciativa planteada de cohousing, que luego, bueno, no cuajó en torno a ese proyecto, pero que se convirtió en una residencia para nosotros muy agradable, ¿no?, para poder trabajar con ellos. Llevamos 10 años trabajando, salvando los 2 años de paréntesis del COVID. Este año hemos vuelto a reiniciar, afortunadamente, todos esos proyectos. Y el que veis a la derecha es un programa que iniciamos hace ya, creo que son 7 años, en el que hemos conseguido transformar nuestro centro, un instituto de secundaria, en un centro intergeneracional. Personas mayores de la localidad vienen todas las semanas, 3 días por semana, durante 2 horas, a trabajar en proyectos con nuestros alumnos. Y esto lo recuperamos ya el año pasado y ya lo hemos mantenido, lo seguimos manteniendo, ¿no? Es tal vez la única experiencia que existe en España de centro intergeneracional en el ámbito educativo, sea en primaria, sea en secundaria, ¿no? En España es nuevo, en Estados Unidos existen centros intergeneracionales, ¿no?, donde alumnos aprenden junto a personas mayores. No obstante, esto que veis aquí es el futuro. Yo no soy adivino, pero estad convencidos que de aquí a 10, 15 años los centros de primaria y los centros de secundaria van a estar compuestos más que por alumnos jóvenes o niños,
por personas mayores junto a alumnos. Ya sabéis que nuestros centros de primaria y secundaria se están vaciando. Si sois de zonas rurales, eso lo habréis visto, cómo en los últimos años se han ido reduciendo cada vez más las aulas de niños y adolescentes. Y de aquí a un tiempo, si somos capaces de ver por dónde van los tiempos y somos capaces de observar quiénes son los que precisan o demandan nuevos servicios educativos, sabremos que lo más inteligente es incorporar a las personas mayores que necesitan de educación, aprendizaje y formación en las redes que ya existen, no en redes alternativas. Y esto ocurre en el ámbito de la primaria, de la secundaria y también en la universidad. Esa universidad de mayores que se plantea como eso, como una de mayores, pues debe cambiar y también convertirse en una universidad con mayores más que de. Es decir, las universidades también se van vaciando, los colegios y los institutos se van vaciando. La única forma de que sean sostenibles es que en vez de mirar solamente en un servicio para niños, para adolescentes y para mayores, es incorporar, perdón, para jóvenes, niños y tal, es incorporar a las personas mayores. Es la única forma de hacer sostenible hoy por hoy la enseñanza pública. Bien, tenéis aquí, claro, este proyecto en concreto nos pilló pues, con la inercia del COVID. Muchas de las iniciativas y propuestas no pudieron hacerse justo por el COVID. A pesar de ello, hicimos mucho más de lo que en un principio pudimos pensar. De ahí que veáis pues, las mascarillas, pero sobre todo porque aprovechamos además la propia situación para llevar a cabo proyectos, ¿no? Como en este caso una acción experimental chulísima en torno a lo que fue el grado de incidencia del COVID en el alumnado del instituto, ¿no? Hicimos pruebas a todo el alumnado del instituto para ver exactamente el grado, ¿no? de incidencia del COVID en ese caso. Hicimos gráficas, tablas y tal, lo hicieron en distintas áreas de los alumnos y fue pues, bueno, aprovechando en este caso la situación del COVID. Y el otro, pues bueno, es una colaboración con el centro de primaria en un proyecto que, bueno, que ha ido cuajando más o menos, tal vez en unos derroteros que no nos han gustado, que es el Huerto de la Vida junto al Colegio de Jarandilla. Al fin y al cabo, todo lo que podríamos plantear como importante de nuestro proyecto no tiene que ver en sí con el programa concreto de los ODS y el cine, sino tiene que ver más con una filosofía de la educación y sobre todo con lo que es el planteamiento competencial de los aprendizajes y el sentido que tiene que darse en el día a día de un centro educativo, es decir, con cuestiones pedagógicas y metodológicas. Si no, no tiene ningún sentido. Es decir, estos no son planteamientos ni recursos que uno pueda utilizar, que los tenéis accesibles además en la SAI, además están recogidos ahí en el portal de los premios. Tiene que ver con una propuesta de cambio radical en lo que es el día a día, ¿no? Y está claro que este tipo de propuestas no tendría ningún sentido si no es con esa filosofía de lo que es el aprendizaje y de lo que tiene que ser el aprender. Decía antes, ¿no? que estos materiales, estos contenidos, sirven, ¿no? Sirven siempre y cuando la gente, en este caso me refiero al profesorado, quiera utilizarlos. Es un recurso abierto y que da pie a que pueda coordinarse, ¿no? Ahí Chelo es la que lleva siempre la voz cantante, ¿no? Como jefa de extraescolares que es, pues le toca el llevar a cabo la actividad de coordinación, de aunar intereses, compromisos, de seducir cuando se dejan y de empujar, ¿no? A llevar a cabo líneas de actuación. Repito, no se trata solamente de celebraciones pedagógicas, que lo son, sino de plantear todo este itinerario, todo este planteamiento, toda esta propuesta para que el profesorado la lleve a cabo de la mejor manera que pueda. Bien, y aquí tenéis pues, bueno, pues más propuestas, iniciativas y planteamientos que se hacen al calor de o a raíz de lo que es esta agenda, ¿no? Esta agenda con el doble sentido que os decía de agenda escolar y agenda 2030 de cómo incorporar los ODS en el ámbito educativo. Y tal vez una de las cosas más importantes y más difíciles sea justo esto, ¿no? El cómo conseguir, primero, que los profesores de un centro acaben de una manera u otra compartiendo estos planteamientos y coordinando su actividad. Ya sabéis que nuestro colectivo se caracteriza por varias cosas, ¿no? Casi todas negativas. Es duro y difícil reconocerlo, pero es verdad, ¿no? Pero una de las cosas que nos caracteriza es que no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo porque nunca hemos trabajado en equipo y solamente se aprende aquello que se hace.
y nos cuesta. Pues bien, la labor de trabajar en equipo, de coordinarse, de llevar a cabo acciones interdisciplinares y llevar a cabo acciones compartidas es complicada, pero es tremendamente gratificante. Posiblemente lo que más nos gratifique, lo que más nos genere un buen sentir sea justo esto, ¿no? El llevar a cabo acciones comunes con otros profesores que tengan que ver con nuestro trabajo. Porque es muy fácil llevar a cabo acciones conjuntas cuando son acciones que no tienen que ver nada con nuestro trabajo, ¿no? De hecho, disfrutamos con eso y posiblemente sea lo que realmente hacemos, ¿no?, con nuestros compañeros, el hacer cosas fuera del centro que nos hacen sentir bien. Pero hacer cosas en conjunto en el centro que nos hagan sentir bien es raro, pero es realmente lo que más nos puede llegar a gratificar. Y aquí venía un vídeo que creo que si nos da tiempo lo podemos ver, que resume aquí en concreto lo que fue este proyecto. Una mirada social del cine. Una visión crítica de la realidad. Una película acompaña cada semana para aprender a ver y leer el mundo de hoy. El semanario contiene una reseña, fotogramas, información de la película y un código QR para acceder a la site del plan, que ofrece los tráilers, fotogramas, recursos y actividades de cada una de las 42 películas que contiene. Desde el inicio del curso vamos celebrando con películas los días especiales que nos sirven para tomar conciencia de los problemas a los que nos enfrentamos, sin perder... aprendiendo del pasado y orientados hacia el futuro, también para conocer otras realidades que se encuentran, a la vez, cerca y lejos de nosotros. El cine nos conduce, a través de sus personajes, de las aventuras y tramas que nos cuentan, a la acción, para tratar de transformar el mundo en que vivimos. Animar a leer, promover la lectura, son tareas en constante revisión para adaptarse a las nuevas realidades de la infancia y la juventud de hoy. Después de transitar por distintos géneros, saltamos las fronteras de la literatura y nos abrimos a otros medios para despertar emociones, sensaciones, sentidos. Sacamos la biblioteca fuera de sí misma, recreando ambientes, escenas, personajes en los que los libros, las historias nos envolvían, mostrando el camino que hay que recorrer paso a paso por el mundo de la lectura. La estrategia de la seducción, así hemos denominado al intento de aproximar el mundo de la lectura a nuestro horizonte vital y hacer uso de su fuerza. El cine nos permite leer el mundo de afuera y también nuestro interior. Nos genera emociones intensas y nos mueve la necesidad y el deseo de explorar y transformar la realidad. Pues levantarte.